Mi nombre es Oxana Gómez, soy alumna de la licenciatura médico-cirujana en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y este es mi proyecto final para el curso de morfología del sistema nervioso, en el que hicimos una disección de un encéfalo equino. Hicimos diferentes cortes y procedimientos que voy a presentar a continuación. En la primera imagen tenemos el primer paso, que fue retirar la aracnoides de un hemisferio. El aracnoides es una de las tres meninges que actúa como medio de protección del sistema nervioso central. En la imagen del lado izquierdo podemos observarla, que en el hemisferio izquierdo aún no se retira, es una capa de tejido relativamente grueso, mientras que en el hemisferio derecho ya fue retirada y se puede ver con mayor definición los surcos del hemisferio. Podemos ver también el polo rostral, el parietal, el temporal y el polo caudal. En la imagen del lado derecho tenemos una vista inferior y también anterior del tallo cerebral, donde podemos observar todavía una parte del lóbulo frontal, también del occipital y de temporal. Observamos también los restos del tracto olfatorio, ya que no se conservaron muy bien. También el tracto óptico, que este se une anteriormente para formar el quiasma óptico, pero tampoco se pudo conservar. El uncus y los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales se van a organizar en lateral, medio y medial. Por el pedúnculo cerebral, tanto medial como lateral, va a pasar la vía corticopontina, que es una vía motora, mientras que por el pedúnculo cerebral medio va a pasar la vía corticoespinal, que de igual manera es una vía motora. En la siguiente imagen tenemos el siguiente paso, que fue retirar la aracnoides del tallo cerebral. En la imagen del lado derecho tenemos la imagen del tallo cerebral, donde podemos observar el cerebelo, también vemos el puente y por debajo de este tenemos la médula oblongada, de la cual podemos observar la pirámide vulvar. Por debajo de esta, que sería su límite inferior, deberíamos encontrar la decusación de las pirámides, pero esta no se pudo conservar. Esta decusación de las pirámides la forma la vía corticoespinal lateral cuando se decusa, y este sería el límite inferior de la médula oblongada. Por debajo de la decusación de las pirámides ya se continúa como médula espinal. Después tenemos el corte de médula espinal. En la primera imagen tenemos la disposición de la sustancia de la médula espinal, que se va a dividir en sustancia gris y blanca. En este caso tenemos la sustancia gris, que va a dar lugar al asta dorsal y ventral y al conducto ependimario. En la siguiente imagen es el mismo corte de la médula espinal, pero en este caso hice una representación de las vías tanto sensitivas como motoras que se encuentran en la médula espinal. Ahora, en cuanto a la sustancia blanca, esta se va a dividir o se va a posicionar en funículos, en funículo posterior o dorsal, el anterior o ventral y el lateral. En cuanto al dorsal o posterior, vamos a encontrar el fascículo delgado y cuneiforme, que estos en conjunto van a formar el lemnisco medio. Este lemnisco medio se va a encargar de llevar la propiocepción consciente del cuello hacia abajo. Específicamente, el fascículo delgado se va a encargar de llevar la propiocepción de miembro inferior y el cuneiforme de miembro superior. Esta propiocepción inconsciente engloba a la sinestesia, a la posición, la presión, el tacto fino y la vibración. En cuanto al funículo lateral, vamos a encontrar la vía espinocerebelosa dorsal y ventral, que estas en conjunto van a trabajar para llevar la propiocepción inconsciente ahora del cuello hacia abajo. Igual esta propiocepción inconsciente va a ser la sinestesia, la presión, la posición, el tacto fino y la vibración. También encontramos el fascículo corticoespinal lateral, que este tiene como función los movimientos voluntarios. Ventral a este encontramos la vía rubroespinal, que tiene como función
el control de los movimientos finos. En el funículo anterior podemos encontrar la vía vestíbulo-espinal lateral, que ésta se encarga del equilibrio. En cuanto a la vía vestíbulo-espinal medial, se encuentra en una posición más dorsal a la vía vestíbulo-espinal lateral. También vamos a encontrar la vía reticuloespinal pontino y vulvar o lateral y medial, que estos se encargan de la postura de la persona. Encontramos también el sistema anterolateral, que este sistema anterolateral se va a encargar de llevar la sensibilidad exteroceptiva del cuello hacia abajo, que esto incluye el dolor, la temperatura y el tacto grueso o protopático. Y por último tenemos la vía tectoespinal, que se va a encargar de, pues su función es el movimiento del cuello relacionado con movimientos oculares en respuesta a un estímulo visual, y la vía corticoespinal anterior, que tiene la misma función que la vía corticoespinal lateral, que es los movimientos voluntarios. El siguiente paso fue hacer un corte sagital de tallo y de cerebelo. En la imagen del lado derecho tenemos el corte de cerebelo, donde podemos ver la sustancia blanca y la corteza cerebelosa a grandes rasgos. Del lado izquierdo tenemos una imagen del corte sagital de tallo, donde se expuso el cuarto ventrículo, y también podemos observar los pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior. Por el pedúnculo cerebeloso superior va a entrar al cerebelo la vía espinocerebelosa ventral, mientras que por el pedúnculo cerebeloso inferior va a entrar al cerebelo la vía espinocerebelosa dorsal. El siguiente paso fue introducir un estilete desde el acueducto cerebral hasta el cuarto ventrículo, esto para poder entender la comunicación entre estos espacios. Y por último, retiramos la corteza primero de un hemisferio y luego del otro hasta que encontramos el tálamo para exponerlo. En este caso, en esta imagen podemos ver el tálamo, el núcleo caudado y la corteza cerebral del hemisferio derecho. Mientras que en la última imagen hicimos del lado izquierdo, tenemos una imagen de una ventana que hicimos a la altura del cuerpo calloso para exponer a los tálamos. Y en la imagen del lado derecho limpiamos bien toda esta estructura, retiramos toda la corteza cerebral y expusimos el tálamo. También podemos observar el núcleo caudado, el fornix, el septum pellucidum y por último el hipocampo. Y eso sería todo.